Bienvenidos, mi nombre es Dani Flo y el día de hoy vamos a ver el tema de estática de fluidos, ¿no? El tema muy pedido por mis alumnos, ¿no? Más que todo el subtema de hidrostática, ya que muchos me han dicho, profesor, tengo mucho miedo en este tema. Haga un video, explíquenos a través de esto, ¿no? Bien, la estática de fluidos, antes de empezar, debemos de saber la definición de qué es estática de fluidos, ¿no? La estática de fluidos, como dice, vamos a hacer un solo zoom y ya está. Como dice acá, es la parte de la mecánica que va a estudiar el comportamiento de los fluidos. ¿Qué quiere decir? Que van a ser fluidos como los líquidos y los gases en reposo. La estática de fluidos se va a dividir en dos, en hidrostática y lo que es parte de la neumostática, ¿no? La estática de fluidos básicamente va a estudiar los líquidos, es decir, el líquido que tú ves que transcurres, por ejemplo, un río o de tu mismo lavador o en tu lavadora o en tu cocina cuando abres tú la llave. Básicamente, el líquido que está en reposo, tú vas a estudiarlo mediante la hidrostática. Y la neumostática es la ciencia que va a estudiar los gases en reposo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay una tetera aquí y acá está su asa, ¿no? Y acá está la tetera. Bien, aquí hay, cuando esto se calienta, aquí hay un líquido gaseoso y esto está en reposo. Por lo tanto, esto va a estudiar la neumostática, ¿no? Bien, ahora sí vamos a entrarnos en lo que es estática de fluidos. Los conceptos básicos va a ser la densidad, va a ser básicamente una magnitud escalar donde la densidad no va a depender de la masa, sino va a esta misma a medir de cuánta masa puede haber contenido en una unidad de volumen. Por ejemplo, tú tienes, no sé, un recipiente acá y está lleno de agua, ¿no? Y por A o B tú tiras una moneda, acá va a estar la moneda. Tú quieres hallar la densidad de esa moneda, simplemente lo, lo pones a una balanza y calculas lo que es su peso. A ese peso lo vas a convertir a masa y vas a averiguar el volumen de dicho recipiente, ¿no? A esta acción, tú al hacerla operar, vas a hallar lo que es la densidad de tu cuerpo. En el caso de esto, lo que es la moneda. Bien, las unidades en las cuales se va a trabajar aquí en la densidad por el sistema internacional es kilogramos por metros cúbicos, ¿no? Y también en gramos por centímetros cúbicos. Las densidades de algunas sustancias, ya sea en sólidos, líquidos o gaseosos, van a ser las siguientes. Por ejemplo, acá tiene las de osmios, cuyas equivalencias las estás observando, pero las más importantes son la del plomo, plata, cobre, hierro, acero, diamante, aluminio y grafito. Las más importantes porque esas normalmente te dan o te describen, perdón, en un examen de admisión, ¿no? Acá lo hayas en gramos por centímetro cúbico. Si quieres a kilogramos, simplemente tu factor de conversión va a ser por 10 al cubo, ¿no? Y acá lo vas a simplemente poner en kilogramos por metro cúbico, ¿no? Bien, acá también están, si puedes le tomas una captura, acá también están los de líquidos,
el mercurio. Acá pido una disculpa porque acá a la hora de editar salió de esa forma. Acá va a ser de esta forma: 13,60 el mercurio, la glicerina, el agua a 4 grados centígrados es 1 gramo por metro cúbico, y en kilogramo por metro cúbico es 1000, ¿no? Y el agua de mar es 0,03 gramos por metros cúbicos por centímetros cúbicos más, ¿no? Bien, acá también tienes los gases. ¿Y cuál es un gas? El aire, ¿no? Que es una atmósfera, que la definición puede estar en una atmósfera y también en temperatura de ebullición de 20 grados centígrados. Y su factor de densidad es esta, ¿no? Bien, vamos al segundo concepto, perdón. A ver, aquí está. El peso específico. El peso específico también es una magnitud escalar. ¿Por qué, profesor? Porque esta va a medir la relación que va a existir entre el peso de un cuerpo o sustancia y su volumen, ¿no? Bien, el peso específico va a ser igual al peso del cuerpo sobre el volumen del mismo cuerpo. Y sus unidades, básicamente, el sistema internacional va a ser Newton por metro cúbico, perdón, el DINA sobre centímetro cúbico, y lo que es el sistema técnico, esta unidad, ¿no? Bien, también tenemos como característica lo que es la presión, y justamente aquí tú vas a poner tu ojo y vas a concentrarte bien en esta teoría, ¿no? Porque la presión básicamente es la cantidad de ejercicios en las cuales tú te vas a hallar cuando des un examen, ya sea de admisión o universitario, ¿no? Bien, la presión básicamente es la magnitud tensorial de segundo grado, que va a medir la fuerza aplicada por una unidad. Cabe recalcar por estática que la fuerza debe ser perpendicular a la superficie, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes lo que es algo liso y acá tienes un cuerpo. La fuerza va a ser perpendicular aquí. O sea, debe medir 40 grados. Perdón, 90 grados. Estoy ya volando. Y aquí debe medir 90 grados, ¿no? Bien, ¿qué más nos dice? Ahora, si es que hubiese una fuerza inclinada, esta se va a tomar la componente perpendicular a la superficie. ¿Y cuál es la componente perpendicular a la superficie? Pues la fuerza normal, ¿no? Bien, entonces la presión va a ser, ya por fórmula general, va a ser igual a fuerza sobre el área, ¿no? Y las unidades con las que se va a trabajar en el sistema internacional va a ser Newton por metros cuadrados. Esto es la unidad en la cual tú te vas a referir, ¿no? Porque luego está en el sistema técnico y lo que es en este sistema. Bien, así como hay una presión, también en el agua, porque acá nosotros estudiamos al agua, hay una presión hidrostática. Y la presión hidrostática, bueno, básicamente es la parte de la presión debida al peso de un fluido que está en reposo. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, acá pongo un ejemplo. Acá tú tienes tu recipiente, ¿no? Bien, tienes tu recipiente y acá está el líquido.
¿no? Bien, y acá te mencionan de problema que hay, o este líquido es agua, ¿no? Esto es agua. Su fórmula del agua, recuerden, es H2O, ¿no? Y acá te dicen que hay un cuerpo. Un cuerpo acá, le voy a dibujar una esferita, ¿no? Bien, ese cuerpo va a estar aquí en este fluido que está en reposo. Bien, entonces lo que básicamente te dice la definición, nos dice que la parte de la presión debido al peso de un fluido en reposo. Pero, como ustedes pueden darse cuenta, la presión, como ya lo dijimos en esta parte, va a ser igual, aquí la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. Acá esto, como había mencionado, es un cuerpo y este cuerpo va a ser una boya, ¿no? Esta boya va a ser mi punto de referencia. Acá voy a poner boya, así como la película, no sé si se acuerdan. Perdón, era boica. Me omito eso, ¿no? Bien, la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área, ¿no? Por eso te mencioné que te concentres mucho desde presión hacia abajo. Bien, entonces acá la presión va a ser igual a la, como ya sé la definición de fuerza, me acuerdo a estática. Fuerza va a ser igual, perdón, acá abro paréntesis, masa por gravedad, ¿no? Y acá esto lo divido entre mi área. Bien, ahora yo me acuerdo de densidad. ¿Por qué vi densidad, profesor, al inicio? Pues por esto. La densidad va a ser igual a la masa sobre, perdón, sobre el área. Perdón, sobre el volumen. Y ahora si yo quiero hallar la masa, va a ser igual esto a la densidad por el volumen mismo, ¿no? Bien, ahora esto va a ser igual aquí a la presión. Y esto va a ser igual, acá abro, a densidad por el volumen, ¿no? Y acá esto va a ser, perdón, multiplicado por lo que es la gravedad, ¿no? Y a su misma vez va a ser dividido entre lo que es el área, perdón, entre el área. Bien, ahora yo me acuerdo de lo que es parte de la geometría. Cuando esto está actuando como un volumen. Y si se pueden dar cuenta de un recipiente, esto va a tomarse como sección transversal. Entonces la sección transversal, acá voy a poner, va a ser igual a lo que es el área por la altura, ¿no? Entonces la sección transversal aquí va a ser mi volumen. El volumen va a ser igual al área por mi altura. Por lo tanto, yo sigo trabajando acá. La presión va a ser igual a la densidad por mi área, por mi altura, por la gravedad y todo esto dividido entre lo que es eh, mi área de la misma presión normal, ¿no? Bien, acá veo que esto y esto se van. Por lo tanto, esto me va a dar como resultado a mi presión hidrostática. A esto se le denomina como presión hidrostática. A la densidad por la gravedad por su altura, ¿no? Ups, aquí. Ups.
Ups, aquí, por su altura. Perdón, esto lo voy a mover aquí. Y ya quedó. Sí, ahí está. Y acá, ya está. Bien, entonces esto va a ser la fórmula eh, fundamental, la fórmula general en la cual tú vas a tenerla, aunque no quieras, vas a tener que trabajar con esta fórmula. ¿Por qué, profesor? Porque de aquí tú vas a hallar la altura de un tubo en U, o vas a hallar la altura de, por ejemplo, un recipiente que te dan ciertos líquidos, te piden hallar la, lo que es la densidad, y te dan como datos lo que es eh, una altura y la misma presión, ¿no? Estas mismas fórmulas tú vas a tenerlas que grabártelas, es muy importante. Bien, ahora, eh, bueno, cabe recalcar que esto, la densidad va a ser de líquido, por si acaso. Acá voy a poner la densidad del líquido para que no se me confundan, ¿no? Ups, aquí está. Es lo malo de esta aplicación, que se mueve todo. Bien, entonces, eh, como les decía, por ejemplo, vamos a hacer lo que es un ejemplo. Acá les mencioné que era agua, ¿no? Y como ustedes sabrán por ya los valores que les he mencionado, el agua va a ser igual, la densidad del agua, la densidad del agua, acá, H2O, perdón, H2O, va a ser igual a lo que es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Bien, acá kilogramos, todo esto, a ver, kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces yo voy a hacer lo que es un pequeño ejemplo. A ver, denme un minuto y pongo el ejemplito. Bien, bien, aquí les voy a dar un ejemplo de un ejercicio que he trasladado hacia acá. Bien, por ejemplo, acá nos piden o nos describen en este problema de que en esta figura se tiene lo que es un cilindro, donde el área de la base, o sea, el área de la base es 500 centímetros cuadrados, ¿no? Contiene 0,03 metros cúbicos de agua, y nos pide determinar lo que es la presión hidrostática que hay en el fondo del recipiente. Bien, acá hago un control C y un control V, y acá digo que, perdón, mejor no. Acá digo, a ver si se acuerdan, presión hidrostática, acá voy a poner un pH, va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Cabe recalcar que la densidad puede ser descrita con esta D, pero en el caso que si tú estás en universidad debes utilizar arrow, ¿no? En el caso mío voy a usar esa porque se me hace más fácil en sí ponerla, ya que para poner arrow necesito ir a algunos ajustes de esta aplicación que yo uso, ¿no? Bien, entonces, como les decía, eh, vamos a utilizar esta fórmula. Ponemos los datos. Vamos a poner datos acá. Datos. ¿Qué tenemos? Tenemos nuestra área. El área nos dice
que es 500 centímetros cuadrados. Pero recuerden que como te lo decía en esta partecilla de acá, la presión va a ser calculada newton sobre metros cuadrados y su unidad principal va a ser pascales. Entonces, como esto está en centímetros, yo voy a convertirlos a metros. Y acá voy a decir un metro cuadrado va a ser igual a 10 elevado a la cuarta centímetros cuadrados, ¿no? ¿Está bien o no está bien? Sí, ¿verdad? Acá se van centímetros, por lo tanto, mi área va a ser igual a lo que es, a ver, se van dos ceros y dos ceros acá. Sería 5 sobre 10 al cuadrado. ¿Y cuánto es 10 al cuadrado? 100. Y 5 entre 100 es 0,05, ¿no? Metros cuadrados. Bien, acá me faltan metros cuadrados. Bien, ¿qué otro dato nos dan? Nos dice que contiene volumen. El 0,03 metros cúbicos es el volumen. Tú te das cuenta por la unidad. Y acá ya no necesita lo que es un factor de conversión. Simplemente lo pones. Bien, y nos piden hallar la, la presión hidrostática. Pero profesor, acá dice densidad del líquido y no nos menciona ahí. ¿Cómo que no? Acá nos dicen agua. ¿Cuál es la densidad del agua? En el sistema internacional, perdón. Muy bien, es igual. Esto es igual a lo que es decir, 1000 kilogramos. Acá. Kilogramos por metro cúbico, ¿no? Bien, entonces ya tenemos nuestros datos. Ahora, ¿qué toca? Trabajar. Ponemos la presión hidrostática va a ser igual acá a la densidad del líquido. ¿Cuál es la densidad? 1000 kilogramos por metro. Yo las unidades, la verdad, siempre las pongo a lo último. ¿Por qué? Porque como ya he convertido y sé que esto es una presión y si yo he hecho bien las conversiones de unidades, esto me va a dar a lo que es Pascal, ¿no? Bien, la gravedad nos dice el programa que lo tomemos como 10. Y acá va a ser la altura. La altura del cilindro. Pero yo, ¿cómo la hallo? Pues tenemos las variables volumen, tenemos las variables de lo que es el área y vamos a trabajar con estas dos, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer para hallar el área del cilindro, acá voy a poner área del cilindro, va a ser dividir, perdón, para hallar la altura del cilindro, acá va a ser dividir el volumen del cilindro entre el área del cilindro, ¿no? Y esto va a ser igual a 0,03 metros cúbicos por segundo, perdón, metros cúbicos, y acá en la parte de abajo 0,05 metros cuadrados, ¿no? Y esto va a dar como resultado a lo que sería, a ver, un rato, 0,03 entre 0,05, 0,6 metros.
¿no? Y esa va a ser la altura. Entonces, esta altura va a ser reemplazada acá y tú vas a poner 0.6. Bien, la presión hidrostática va a ser igual a lo que sería la multiplicación de todo esto. A ver, 10 por 0.6 es 6. Entonces sería 6. 6 por 1000, 6000. Pero como esto es 3 dígitos que son ceros, eso va a representarse como también kilo, ¿no? Un kilo. Y acá la definición de lo que es la unidad de presión, kilo pascal. Y esa sería la respuesta de este problema, ¿no? Sería lo que es casita. Es un ejemplo de lo que sería la presión hidrostática, ¿no? La presión hidrostática se halla de esta forma y un claro ejemplo para nosotros definirlo sería este de acá. Bien, pasamos a lo que es la presión atmosférica. Si se pueden dar cuenta, todos son presiones. Por lo tanto, este tema es indispensable que tú sepas las presiones, las fórmulas de las presiones y también tengas un poquito de más que todo intuición, ¿no? Bien, la presión atmosférica nos dice que es la cantidad de aire que va a presionarse desde la superficie terrestre sobre un cuerpo. A esto se va a denominar lo que es presión atmosférica. La presión atmosférica disminuye con la altura. O sea, mientras más altura haya, menos presión atmosférica, perdón, más presión atmosférica va a haber, ¿no? Y ahora si esta disminuye, por lo tanto, también su presión atmosférica va a disminuir. El instrumento que mide la presión atmosférica se llama barómetro, ¿no? La presión atmosférica media es de 101.325 pascales o conocido como 101,3 kilopascal, que es a nivel de referencia del mar. En la práctica podemos encontrar varios valores, como por ejemplo 1,013 barricholi es igual a un atmósfera, es igual a 100 kilopascales, es igual a un kilogramo por centímetro cúbico. Acá tienes la definición en las unidades que te dan. Por ejemplo, acá la más usada es, a ver, déjame encontrar, es esta de acá, ¿no? Es esa. Y también es esta de acá, la más usada. Bien, acá continuamos con la teoría. Nos vamos a lo que es la experiencia que tuvo Torricelli con los barómetros, ¿no? Bien, Torricelli es un gran científico de la edad antigua. Este fue el primero en medir la presión atmosférica. Torricelli para eso empleó lo que es un tubo de mercurio. Acá está el tubo de longitud de 1 metro. De, y esta estuvo abierto por un extremo. Y a su misma vez, este lo llenó de mercurio. Como ustedes pueden darse cuenta, acá está llena de mercurio. La distancia que hay de aquí hasta acá es de 76 milímetros, ¿no? Bien, seguimos. Dispuso una cubeta donde también con mercurio y volcó cuidadosamente el tubo. O sea, este Torricelli lo que hizo es poner este mercurio aquí
Y este mismo, al introducirlo, el extremo, o sea, en la parte extrema que está abierta, se pudo comprobar de que el mercurio bajó hasta una altura de 760 milímetros, o sea, de 76 milímetros, la altura fue la que bajó, ¿no? Y ahora, puesto que el experimento se hizo como referencia a nivel del mar, podemos decir de que la presión atmosférica normal va a ser de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Esta unidad se va a llamar atmósfera y esta va a ser básicamente la razón de las equivalencias anteriores. O sea, estas equivalencias que ustedes han visto van a ser la razón por la cual Torricelli básicamente inventó mediante este tipo de experimentos. La explicación básica de este experimento es de que este resultado, perdón, perdón, uy, perdón, ya, de que este resultado es que la atmósfera va a ejercer una presión que va a impedir que todo el mercurio salga del tubo. O sea, la presión atmosférica que acá está, esto impide de que el mercurio se escurra acá y que solo llene hasta esta parte, ¿no? Cuando la presión atmosférica iguala a la presión ejercida por la columna, o sea, la presión atmosférica tanto de acá como de acá, si acá vamos a poner presión atmosférica de esta parte con esta parte de acá que se ejerce, ¿no? Esto va a ser igual a la presión que va a ejercerse con lo que es este tubito, ¿no? Bien, por lo tanto, se concluye de que cuando se ejerce ese tipo de presión y se iguala, el mercurio ya no puede salir del tubo. Si ustedes pueden mismo hacerlo con experimento con agua y van a ver de que esto se va a repetir con cualquier tipo de líquido, ¿no? Y les va a dar lo que es básicamente la conclusión o hipótesis de esto, ¿no? O sea, tú pones acá tu cubeta, tu tubo de ensayo y básicamente cuando tú pones acá el líquido, esto, este líquido se va a subir y a su misma vez se va a quedar ahí nomás. O sea, solo sube, no es que va a rebasar, no es que se caiga, ¿no? Bien, explicado eso, también tenemos lo que es la presión absoluta. La presión absoluta puede ser encontrada mediante la fórmula de presión atmosférica es igual a la densidad por la gravedad más la presión atmosférica. La presión absoluta es la presión que se ejerce en una sección, es decir, en un área. Bien, pero también la presión absoluta puede ser encontrada de esta forma. Perdón, aquí. Puede ser encontrada como presión atmosférica más la presión que ejerce manométricamente, ¿no? Bien, esa también va a ser una fórmula en la cual tú vas a poder utilizar en problemas que te puedan dar. Bien, ahora también nos dicen diferencia de presiones. La diferencia de la presión que va a ser medida en dos puntos a diferentes niveles en el mismo recipiente va a ser directamente proporcional a la diferencia de lo que es eh, de presión de lo que va a ser en dos puntos, por ejemplo en el punto A y en el punto B. En conclusión, por ejemplo, tú en esta altura de acá
Sí, a ver, vamos a ver. Aquí, en esta altura, tú vas a tener tu presión A, ¿no? Tu presión A. Y esto va a ser igual a lo que es la densidad del líquido por la gravedad por su altura, ¿no? Altura vamos a poner de A. Y acá perdón, acá esto es en esta parte de acá. Y acá en B vamos a poner la presión de B va a ser igual a lo mismo, la densidad del líquido por la gravedad por su altura de lo que es el compuesto, ¿no? De B. Bien, yo a estos dos, a este y a este, los voy a restar en esta parte. Resta en presión de A y presión de B. Bien, vamos a restar en esas dos presiones. Bien, al restar, básicamente, acá voy a copiar. Voy a poner esto en esta parte de acá. Sí, para que no nos impida, perdón por mi gallito. Bien, vamos a borrarlo y vamos a poner lo que es la presión de B. Aquí, esto, lo que vas a hacer tú es restarlos. Acá, los vas a restar. Y al restarlo, tú básicamente vas a tener como respuesta esto, ¿no? Aquí se resta. Vas a tener como respuesta que la presión A menos la presión de B va a ser igual a lo que es la densidad del líquido por la gravedad factorizando acá la densidad del líquido para que se vea ordenado por la gravedad, ya que es la misma en ambos casos. Sin embargo, acá difiere en altura. Es como si tú factorizaras todo esto, ¿no? Bien, y acá sería altura A menos altura de B, ¿no? Y esta fórmula, tú la vas a encontrar acá, ¿no? Bien, entonces tú puedes concluir de que esta diferencia de alturas básicamente es un intervalo. ¿Un intervalo entre qué? Acá vamos a poner presión de A menos presión de B. Va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura, por lo que es el intervalo de esta altura, ¿no? Bien, a esto, pues básicamente lo vas a llamar diferencia de presiones. La diferencia de presiones básicamente va a trabajar con la densidad del líquido, con la gravedad y con tu altura. Como acá dice, la diferencia de presión hidrostática entre dos puntos de un fluido solo depende de la diferencia de altura, o sea, depende de esto. ¿Qué va a existir entre ellos? Entre este punto y este punto, ¿no? Bien, continuamos. Miren, acá hay tubos en forma de U. Este tubo en forma de U
básicamente, antes de ver esto, primero quiero pasar a este concepto, porque es importante. Bien, vasos comunicantes. Los vasos comunicantes es el nombre que recibe a un conjunto de recipientes que van a ser comunicados por su parte inferior y que contienen un líquido homogéneo, es decir, un líquido mismo. En esto se va a observar de que cuando el líquido está en reposo, va a alcanzar el mismo nivel en todos los recipientes. O sea, ustedes pueden darse cuenta que acá este líquido va a ser lo mismo en todo, ¿no? Bien. Y esto va a hacer sin influir la forma o el volumen que vayan a poseer esto. O sea, si tú tienes acá uno chiquito, uno grande o uno mediano, va a ser la misma, eh, el mismo volumen en cada uno, ¿no? Bien, dicho esto, voy a explicar lo que es esta forma en U de estos tubos. Por ejemplo, acá tienes lo que es un punto de referencia. El punto de referencia se digita cuando tú ya tengas un líquido establecido. Por ejemplo, este es un líquido, el cual no sabemos, y este es otro líquido. Cuando tú tienes dos líquidos, tú vas a poner en dos tubos de la misma forma en U, tú vas a poner un punto de referencia, y el punto de referencia va a ser este de acá, ¿no? Y tú lo que vas a decir de este punto de referencia es de que la presión atmosférica, recuerda que acá hay aire, por lo tanto ejerce presión atmosférica más la presión que existe en este líquido 1 va a ser igual a lo que es la presión atmosférica que existe en el otro punto más la presión 2 que existe en el otro punto, ¿no? En el punto Y. O básicamente acá también para que no puedan confundirse podemos decir presión de X y acá presión de Y, porque es el nivel de referencia en el cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Bien, entonces acá yo concluyo de que como se repiten las mismas presiones, por lo tanto se van, ¿no? Entonces acá tienes como resultado que la presión de X va a ser igual a la presión de Y. Entonces, como tú ya puedes saber por la teoría de hidrostática, la densidad de este líquido, o sea, del líquido 1, por la gravedad, por su altura del líquido 1, perdón, acá, va a ser igual a la densidad 2 por su gravedad por su misma altura, ¿no? Y a esto, tú te das cuenta que la gravedad se repite en ambos lados, entonces se elimina. Entonces tú puedes concluir que la densidad 1 por la altura 1 va a ser igual, acá altura 1 va a ser igual a lo que es la densidad 2 por la altura 2, ¿no? Bien, y esa va a ser la fórmula que tú vas a usar en este tipo de problemas. Pero todo se basa en lo que es la presión hidrostática, ¿no? Aquí, en esto. En esto se basa para que tú puedas llegar a esta conclusión. Es por eso que si tú aprendes la fórmula de presión hidrostática, básicamente vas a estar aprendiendo todo. Por ejemplo, acá tenemos un problema. Nos dice en el siguiente tubo, en U, se va a tener agua y aceite, que son líquidos no miscibles, es decir, que no se mezclan, tal como se muestra en la figura. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico y la densidad del aceite es 0,8 gramos por centímetro cúbico.
nos piden determinar la altura. Bien, entonces yo agarro mi fórmula. Digo, densidad 1 por altura 1 va a ser igual a densidad 2 por altura 2, ¿no? Bien, entonces vamos a poner un punto de referencia. Este punto de referencia va a estar en esta parte de acá. Perdón, a ver, voy a hacer bien aquí, en esta parte de acá y en esta parte de acá. Acá voy a poner esto para poderme guiar. Y en esta parte de acá, ¿no? Aquí ese punto de referencia va a ser lo que tú vas a coger los datos. Bien, antes de tocar con esta fórmula, yo voy a decir aquí. Aquí va a ser 1 y aquí va a ser 2. De que presión en 1, o sea, la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2, ¿no? Bien. Como ya pude detallar en la parte de arriba, acá hay dos, la presión atmosférica de la izquierda y la presión atmosférica de la derecha, ¿no? Bien, entonces acá lo que tú vas a trabajar va a ser con las densidades que ya te establece en el problema. Ahora sí empezamos a poner los datos. 0. A ver, la densidad 1 tenemos la densidad del agua. Entonces acá es 1 gramo por centímetro cúbico y acá nos piden hallar su misma altura, ¿no? Bien, en la parte derecha nos dan como dato 0,8 gramos por centímetro cúbico por lo que es 25 centímetros, ¿no? Bien, entonces acá tú vas a tener como resultado la multiplicación de ambos. ¿Y cuánto es la multiplicación? A ver, 0,8 por 25 va a ser igual a 20 centímetros. Y esta es la altura que nos piden hallar. Es un ejemplo más porque es para poderle explicar este tipo de problemas, ¿no? Bien, entonces aquí seguimos, nadie nos para. Una vez ya explicado esto, tenemos lo que es el principio de Pascal. Esto es muy importante, chicos, porque este principio básicamente te vienen en muchos problemas. ¿Qué dice el principio de Pascal? El principio de Pascal básicamente es la presión aplicada a un fluido contenido en un recipiente donde se transmite con la misma cantidad, eh, con la misma intensidad y en todas direcciones sobre las paredes que tenga el recipiente, ¿no? Por ejemplo, aquí te dan lo que es una esfera y acá hay un punto abierto. Acá se ejerce una fuerza y este punto a su misma vez hay un área. Entonces en esta parte de acá lo que se hace es de que toda la fuerza que se ejerce acá se expanda a todo lado, ¿no? Bien, como dice acá, y las fuerzas en las paredes van a ser perpendiculares a ellas. A esto se va a despreciar el peso del fluido. O sea, se desprecia básicamente el peso del fluido. Bien, por ejemplo, acá les vamos a dar un pequeño ejemplo, pero sin antes decir de que el principio Pascal, como ahorita les voy a dar de dato, el principio de Pascal, a ver, un ratito, no sé por qué sale esto, y acá está. Bien.
el principio de Pascal tiene como fórmula eh, tiene como fórmula la fuerza entre el área, ¿no? La presión, recuerden que la presión que se ejerce va a ser igual a la fuerza entre el área, ¿no? Recuerden esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tú vas a decir la presión que se ejerce en un punto va a ser a la presión que se ejerce. Mira, y este principio tú básicamente lo puedes visualizar en lo que es, a ver, déjame buscar, en la prensa hidráulica, ¿no? Mira, ¿por qué? Y ahorita llego a esa conclusión. Antes de ello, quiero que sepas que la prensa hidráulica es un mecanismo conformado por vasos comunicantes. Como ya te expliqué, un vaso comunicante es varios tubos en los cuales van a hacer su mismo volumen en todos esos tubitos ejercidos, ¿no? Bien. Y ella, a su misma vez, estos vasos comunicantes son impulsados por pistones de diferentes áreas que mediante pequeñas fuerzas permiten obtener otras mayores. ¿Cómo así, profesor? Te explico. Por ejemplo, acá una gata hidráulica, no sé si alguna vez habrás visto una. A ver, acá voy a poner. Uy, perdón. Aquí. Vamos a dibujar una gata hidráulica. Bien. Acá tenemos que es en esta parte. Cabe recalcar que en la gata hidráulica, como hay pistones, o en las prensas hidráulicas, como hay pistones, pues básicamente no va a haber presión atmosférica que se ejerce. Es muy indispensable saber ello. ¿Por qué? Porque va a haber problemitas que te digan o que te hagan pensar de que sí hay, pero no, no hay, ¿no? Acá está el pistón y pistón. Pistón es como una tapa, ¿no? El pistón. Ahí, ya. Bien, tú tienes acá lo que es dos líquidos. Acá hay un líquido y acá hay otro líquido, ¿no? Estos se llaman pistones. Perdón por escribir tan feo. Bien, pistones, al igual que este de acá. Pistón. Bien, entonces, tú, como te decía, tú tienes acá un líquido y un líquido. Pero también tienes lo que es una altura, ¿no? A ver, una altura en la cual cuando tú ejerces una fuerza, por ejemplo, acá tú vas a ejercer una fuerza perpendicular. Vamos a hacer perpendicular. Bien, la fuerza perpendicular. Al tener esta fuerza perpendicular y es ejercida por ejemplo, por un n newton de fuerza, pues acá lo que va a hacer es de que esta área trabaje proporcionalmente con este de acá, ¿no? Y acá va a haber lo que es una altura, 1 y un volumen, ¿no? Que es el volumen del líquido. Ahora, ¿qué pasa en esta? O sea, acá viene la fuerza, esta presiona, este volumen se va y hace que se vaya hasta acá, ¿no? Entonces, acá también va a haber una altura, altura 2 vamos a poner, ¿no? Y acá va a haber lo que es un volumen 2. Pero, recuerda
que cuando tú haces este tipo de fuerza, acá también va a haber otro tipo de fuerza. Y se va a denominar como fuerza número 2. Bien, a esto tú le vas a relacionar como la fuerza 1 entre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 entre el área 2. Conclusión. Presión 1 va a ser igual a la presión 2, ¿no? Y esto puedes llegar que la fuerza 1 entre la fuerza 2 va a ser igual el área entre el área 2. Como les decía, las fuerzas que son aplicadas directamente a estos cuerpos o a estos pistones son proporcionales a las áreas de los respectivos émbolos sobre los que pueden actuar. Bien, entonces, teniendo de conocimiento esto, vamos a poner un pequeño ejemplo. Bien, el ejemplo que tenemos acá es el siguiente. El problema nos dice el émbolo mayor de una prensa hidráulica tiene un área de 0.1 metros cuadrados y se le aplica una fuerza de 300 newtons. ¿Cuál es el área del émbolo menor si la fuerza que se aplica es de 240 newtons? Bien, entonces tomamos nosotros nuestra fórmula. Fuerza o mejor grafiquemos. A ver, grafiquemos. Por ejemplo, acá yo ya tengo graficado. Simplemente voy a hacer control C y control V. Bien, vamos a graficar esto y nos dicen que el émbolo mayor tiene un área de 0.1 metros, el émbolo mayor 0.1 metros y se le aplica una fuerza de 3000 ya. Y el émbolo menor se le aplica lo que es una fuerza de 240 newtons. Bien, este es mi émbolo mayor y este es mi émbolo menor, ¿no? Bien, entonces voy a guiarme por la fórmula. Fuerza entre área va a ser igual a fuerza 2 entre área 2. Perdón. Fuerza 2 entre área 2, ¿no? Bien, entonces acá simplemente que quiero hallar cuál es el área del émbolo menor, o sea, del émbolo 1. Me pide hallar área. ¿Qué tenemos? Datos. Acá como datos. ¿Qué tenemos? A ver, tenemos área 2. El área 2 es igual a 0.1 metro, perdón, 0.1 metro cuadrado, ¿no? Acá, el que tenemos, la fuerza, fuerza 2, ¿no? Y esto va a ser igual a 3000 newtons. ¿Qué más tenemos? Tenemos fuerza 1, cuyo valor es 240 newtons. Y lo que nos piden hallar, el área 2, perdón, área 1. Y esto nos piden hallar, ¿no? Bien, entonces, ya teniendo mis datos, simplemente sustituyo. La fuerza 1 es igual a 240 newtons entre el área 1, que no sabemos cuál es, que es lo que vamos a hallar, es igual a la fuerza 2, es decir, 3000 entre 200, perdón, entre 0.1 metro cuadrado, ¿no? Bien, entonces acá lo que voy a hacer es ya a desarrollar. O sea, digo que 240
por 0.1 va a ser igual a 3000 newtons, ¿no? Por el área 1. Bien, esto se multiplica. Al multiplicarse va a ser 240 por 0.1 entre 3000. Va a ser esto, el área 1 va a ser igual a lo que sería 8 por 10 a la menos 3, ¿no? Metros cuadrados. Bien. Y esa sería la respuesta de este problema, ¿no? Esta es mi respuesta. Bien. Ahora tenemos lo que es el principio de Arquímedes, o también conocido como empuje hidrostático. Este principio es muy importante para este tema, ya que el principio de Arquímedes, básicamente, por ejemplo, antes de comenzar a lo que es la teoría, te doy un ejemplo. Tú te vas a la piscina, ¿no? Y te sumerges. Tú te hundes o sales a flote. Normalmente nosotros tenemos lo que es la opción de hundirte, ¿no? Porque ahí nosotros estamos sometiendo un peso o una fuerza, la cual está yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Va a hacer una fuerza contraria. Y a esa fuerza contraria se le va a denominar como empuje, ¿no? Pero ahí va a tallar dos magnitudes, el volumen y la densidad. Bien. Entonces, el empuje o principio de Arquímedes es una fuerza que se ejerce en los líquidos, a todo cuerpo que está parcial o totalmente sumergido en él. Este siempre se dibuja de forma vertical y hacia arriba, ¿no? Ya que este es en el centro de gravedad, por ejemplo acá. Esto es en el centro de gravedad y se dibuja siempre parcialmente hacia arriba. Entonces, hacia arriba de lo que es el cuerpo, de esta parte, ¿no? Bien, entonces, eh, la definición formal es de que todo cuerpo que está parcial o totalmente sumergido en un líquido o un fluido experimenta una fuerza vertical y hacia arriba llamada empuje hidrostático, que esta es igual al peso del líquido que va a ser desalojado, es decir, va a ser desplazado por el mismo cuerpo. Entonces, el empuje en fórmula matemática va a ser igual al peso específico del líquido por el volumen sumergido. O, como normalmente ya lo conocemos, esto se parece mucho a la fórmula de presión hidrostática. El empuje va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Y lo que nos decían, el empuje va a ser igual al peso del líquido desalojado. Bien, entonces acá nos dan las definiciones de esto y acá nos da la gráfica. Acá está el cuerpo, lo que te mencionaba. Acá hay un empuje que está yéndose hacia arriba y acá hay un volumen sumergido y el volumen que está fuera del agua, ¿no? Bien, en esto también hay casos. Hay casos cuando el cuerpo eh, flota a la superficie. Cuando el cuerpo flota a la superficie, básicamente eh, tú vas a hacer esto por estática. Vas a decir, el peso está yendo hacia abajo, la fuerza, el empuje está yendo hacia arriba. Entonces esto va a ser igual a cero. Entonces el peso va a ser igual al empuje. Y esto va a ocurrir cuando
para que el cuerpo flote, también va a ocurrir cuando el peso específico del líquido vaya a ser mayor que el peso específico del cuerpo, ¿no? O en pocas palabras, la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, ¿no? También podría ser así. Densidad del cuerpo va a ser menor que la densidad del líquido. Vaya a ser que te vayas a olvidar, a ver, un minutillo, densidad del líquido. Puede ser así, ¿no? Cualquiera de esas dos relaciones es la misma. Bien, entonces yo acá también tengo lo que es, eh, por ejemplo, tengo lo que es una formulita donde voy a trabajar con mi fuerza de rozamiento o fuerza real, digámosle así, ¿no? La fuerza real va a ser igual a la masa por la aceleración. Es una fórmula también especial para estos tipos de casos, ¿no? Y la fuerza va a ser igual al empuje menos la fuerza gravitatoria, ¿no? La fuerza gravitatoria está yendo hacia abajo y el empuje hacia arriba. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Bien, entonces el empuje lo voy a sustituir por los valores que ya mencioné acá. Va a ser igual a la densidad del líquido, ¿no? Por la gravedad por el volumen sumergido, ¿no? Menos, acá la fuerza actúa como un peso. Acá también entonces sería el peso de lo que es el cuerpo, ¿no? Entonces sería lo que es la densidad del cuerpo, ¿no? Por el volumen sumergido por mi gravedad. Y esto va a ser igual, perdón, esto va a ser igual a lo que es la masa. La masa, recuerden que es por densidad. ¿Se acuerdan cuando lo expliqué? Densidad del cuerpo o la densidad de un líquido es igual masa sobre volumen, ¿no? Entonces la masa la llevas despejando. Masa es igual a densidad por el volumen. Entonces la masa aquí va a ser igual a esa densidad por, bueno, esa densidad va a ser la densidad del cuerpo, ¿no? Por el volumen sumergido. A ver, vamos, un sol de zoom, ya. Por lo que sería la aceleración que está teniendo ahí, ¿no? Bien, entonces acá ya me quedaría lo siguiente por último, ya. Mira, yo veo que se repite gravedad, volumen, volumen, gravedad, perdón, volumen, aquí en esta parte, perdón. La gravedad no se repite, ay, Dios, se repite en todos volumen. Bien, entonces simplifico el volumen y me quedaría acá. Aceleración va a ser igual a esta fórmula. La densidad del líquido, perdón, me quedaría acá lo siguiente. La gravedad factorizo. Acá, antes de hacer ello, voy a hacer esto. Ya está. La gravedad por la densidad del cuerpo, perdón, la densidad del líquido, ¿no? Acá estoy. Menos la densidad del mismo cuerpo. Y todo esto va a ser dividido entre la densidad del cuerpo. Bien, esta formulita es muy indispensable porque te van a venir problemas en los cuales a ti te van a pedir la aceleración cuando el cuerpo sale a flote.
Entonces, si puedes, copias esta fórmula para que la tengas presente en tu cuaderno de apuntes, ¿no? Es una fórmula caleta que te doy, por así decirlo, ¿no? Ahora, cuando el cuerpo flota a dos aguas, es decir, cuando el cuerpo no está completamente sumergido, sino en medio, va a cumplirse también de que el empuje va a ser igual a la fuerza y de que la densidad del líquido va a ser a la densidad del cuerpo. Bien, y cuando el cuerpo está al fondo, o sea, está en el fondo, ya está completamente sumergido, el empuje va a ser menor que lo que es el peso y la densidad del líquido va a ser menor que la densidad del cuerpo, ¿no? Perdón, el peso específico. Acá también quiero recalcar que la densidad del cuerpo va a ser mayor a la densidad del líquido, ¿no? Y acá hacemos lo mismo. Si acá está subiendo, acá va a estar bajando. Entonces, cuando el cuerpo se hunde, tú vas a hacer lo mismo. La fuerza real es igual a la masa por la aceleración. Bien, tienes acá una fuerza gravitatoria menos un empuje, ¿no? Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? Y, muy bien, porque acá está. Y pues comienzas a sacar variables. Densidad del cuerpo por gravedad por volumen sumergido va a ser diferente a lo que es la densidad del líquido por gravedad por volumen sumergido. Acá por gravedad por volumen sumergido. Y esto va a ser igual. A ver, pongo esto por acá, perdón. Y esto va a ser igual al, a la densidad del cuerpo por, a ver, un ratillo, ya está. Densidad del cuerpo por mi volumen sumergido. Recuerden que eso sale a la masa. Y acá por el área. Esto ya les expliqué. Bien. Entonces, acá esto es igual así. Vemos que se repite lo que es el volumen. Entonces, el volumen se va, volumen se va, volumen se va. Y lo que queda aquí es lo siguiente. Queda aceleración, va a ser igual a la gravedad entre, ya que estoy factorizando, y acá es densidad del cuerpo menos la densidad del líquido, y esto va a ser dividido entre la densidad del mismo cuerpo, ¿no? Bien. Entonces, estas dos relaciones de acá, de cuando el cuerpo flota y cuando el cuerpo se hunde, son muy importantes y debes de aprendértelas. Más que todo de esta forma, ¿no? Bien, ahora cuando el peso de un cuerpo dentro de un líquido es, por ejemplo, esto es un peso aparente. Por ejemplo, tú cuando, si has hecho esto, tú cuando te has metido y has alzado a tu primo, a tu prima, a tu mamá, a tu papá en el agua, has visto que no pesa casi nada, ¿no? Y esto es debido a un peso que es aparente, ¿no? Por ejemplo, cuando el peso es aparente, acá te dan la relación de que el peso aparente más el empuje va a ser igual al peso tuyo, ¿no? Entonces,
el empuje va a ser igual al peso real menos el peso aparente. ¿Qué quiere decir? De que el peso aparente es un peso de un cuerpo que va a ser medido dentro de un líquido. O sea, todo cuerpo que se sumerja va a ser un peso aparente. Y el peso real es el peso que está en el aire. O sea, el peso, cuando tú te vas a una balanza, eso es tu peso real, ¿no? Y el peso aparente es cuando tú te sumerges. Bien, entonces aquí hemos acabado, o si desean, puedo hacer un problema de esto, de este principio. A ver, o en tal caso voy a hacer una separata para poder desarrollar ejercicios en los cuales tú puedas entender. Van a ser ejercicios básicos, luego ya van a ser los ejercicios pues preuniversitarios. Bien, mi nombre es Dani Flo y hoy día hemos visto lo que es el tema de eh, fluidos, estática de fluidos, perdón, en el canal de Dani Flo. Nos vemos hasta la próxima ocasión. Cuídense y un fuerte abrazo.